Hoy día estamos ya en el último domingo de septiembre y hemos estado por nuestra serie en el mes de la Biblia. Hemos estado con nuestra serie ¿Por qué la Biblia? ¿No? Y justo ayer decía, no, hemos acabado el mes de la Biblia y empezamos el mes de la Reforma en octubre, así que va a haber una nueva serie también ahí. Sin embargo, acabamos nuestra serie ¿Por qué la Biblia? Y, ¿sabes? Nos ha quedado bastante corto. Nos ha quedado bastante corto entender por qué la palabra de Dios. No, hay tantos motivos en el cual tú puedes dar para poder decir, sí, yo voy a la Biblia y soy fiel a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, creo que estos 4 puntos que hemos hablado en este mes, 5 puntos, han habido 5 domingos, son suficientes para nosotros tener ese bichito y poder seguir investigando de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Amén? Genial, ahora sí, a mí me gusta así, respuestas vivas, ¿ok? Bien, entonces, estamos viviendo, ¿no?, un tiempo de inseguridad, ¿no?, acá en nuestra ciudad, en nuestro país entero, ¿verdad? No, hay niveles muy altos de inseguridad, hay niveles muy altos de lo que está pasando aquí, ¿no? Han habido extorsiones, han habido asesinatos, ¿no? Está todo hecho un caos. El jueves hubo un paro de transportistas por lo que son el cobro de cupos, ¿no? En una zona de aquí, de nuestro distrito, se incendió una cochera entera, aunque dicen que no ha sido por extorsión, pero es un poco dudoso todo ello. Entonces estamos viviendo tiempos de inseguridad, ¿no? Da miedo emprender. ¿Por qué? Porque tú dices, voy a emprender y va a llegar alguien y me va a decir, ¿cómo estás? Queremos protegerte, ¿no? La típica de todo extorsionador. Queremos protegerte, así que, pues tú ya sabes, ¿no?, cómo es. Incluso hasta da miedo. Puedes estar caminando por la calle y pasa una persona con su motocicleta y con casco y dices, ya fui, ¿no? El domingo pasado llegó un amigo con su moto y dije, ay Dios mío, ya fui. Casi me persino, ¿no? Pues dije, eras tú, no, ya no da tanto miedo cuando te quitas el casco. Pero entonces estamos viviendo tiempos de inseguridad, ¿no? Vemos noticias que hay asaltos, ¿no? Hay violaciones, hay extorsiones, ¿no? Pero también a veces hay noticias que algunos dicen, no, bien hecho, ¿no? Noticias de asaltos frustrados. No, hace poco no vi bien en qué parte de Lima, pero era un asalto frustrado, ya que entraron a robar, creo que era un chifa, y cuando está saliendo el ladrón no sabía que el dueño del chifa o el cajero que estaba ahí era un marino, sacó su arma y simplemente acribilló al ratero. Y vemos esos asaltos frustrados, ¿no? Y muchos de nosotros, tal vez no todos, ojo, tal vez no todos, pero muchos de nosotros tal vez esté pensando, ¿sabes qué? Ahorita lo más seguro es tener un arma con nosotros, ¿no? Si lo pensaste, no digas amén, solamente mantén tu amén en el corazón. Pero muchos de nosotros pensamos ello, ¿no? Que lo mejor ahorita es, para estar seguro, es tener un arma en nuestra casa, porque no sabemos cómo podemos o a qué nos podemos enfrentar. Les cuento algo gracioso, ya que están aquí, ¿no? Mi cuñado, ¿no? La otra dice, estamos protegidos, ¿no? Y dice, te presento a mí, Yesil, y saca un bat, ¿no? Los que han visto The Walking Dead saben a cuál es la referencia, y saca su bat y dice, ahora sí, cualquier cosa, yo mismo soy. Y cuando baja silbando, ¿no? Baja silbando porque es así su personaje de ahí, ¿no? Y muchos tenemos esa necesidad. Yo sé que él no lo usará, pero muchos tenemos esa necesidad de tener un arma y sentirnos seguros. Ojo, no estoy haciendo apología a las armas. Simplemente estoy viendo lo que muchos tienen incluso dentro de su corazón. Yo les comento una travesura adolescente, ¿no?, que nadie sabe, creo que no se lo he contado a nadie. Sí, creo que no se lo he contado a nadie. Cuando yo era adolescente, y sabe que los adolescentes creemos que no, que podemos contra el mundo, ¿no? Nadie puede contra nosotros. Yo de adolescente, sin que se dieran cuenta mis padres, yo andaba con un pequeño cuchillo de cocina en mi manga.
A mi mamá está preocupada ahora. No, y siempre andaba conmigo. Nadie se daba cuenta, pues yo decía, por si acaso. ¿Y por qué decía eso? Porque mi adolescencia era una época donde habían los populares pandilleros, los populares tirapiedras. Entonces decía, por si acaso. Nunca lo usé, no sé dónde se me habrá caído, pero andaba así. Hoy por hoy no lo haría, ojo, no se preocupen, no tengo nada bajo las mangas, me pueden revisar, pero tenemos esa necesidad de una defensa, ¿ok? De una defensa en nuestras vidas. Pero yo quiero preguntarte esto: ¿qué armas usar cuando nuestro enemigo o nuestros enemigos no son de un plano natural? O sea, no es un choro, no es un extorsionador, sino viene de un plano espiritual. ¿Servirá un simple cuchillito, una simple pistola? Y ahí es donde yo quiero decirte, ¿qué arma es el más efectiva en estos casos? Y lo único que puedo responder es que hay un arma que trasciende tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Y es una de las armas más poderosas, distinta a todas las armas. Y si tú me preguntas hoy, ¿por qué la Biblia? Es porque es un arma poderosa. La Biblia es un arma poderosa. Y quiero dar introducción leyendo Efesios 6 del versículo 10 al versículo 13. Y te quedas en esa parte de Efesios 6, ¿no? Del versículo 10 al versículo 13. Si lo encuentras me dices amén. Todavía no, está que lo buscan. Efesios 6 del versículo 10, perdón, del versículo 10 al versículo 13. Amén. Listo. Dice la palabra de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento hacia la luz de tu verdad. Para ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba leyendo un poco, ¿no? Un comentario, y cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, posiblemente estaba preso. Y Pablo ya era considerado un preso de alto riesgo. Da risa, ¿no? Porque Pablo no era un hombre vándalo, era uno de los hombres más cultos que había. Podría de repente decir eso de Pedro o de Simón el Celote, que eran más o menos revolucionarios de la época. Pedro era un pescador, que eran de los que se agarraban a trompadas ahí en los muelles. Pero Pablo era un hombre culto, pero era considerado un preso de alto riesgo. ¿Por qué? Por las ideas del cristianismo que tenía. Y muchas veces esos presos estaban encadenados a los tobillos de un soldado romano. Entonces, muchos comentaristas mencionan que Pablo se inspiró, o el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto viendo la armadura romana. Viendo la armadura romana, estaba diciendo, wow, ¿cómo puedo llevar esto a un plano espiritual? Y empieza a dar toda la descripción de la armadura. Pero yo quiero llevarte un primer punto con eso, ¿no? Que la Biblia es un arma defensiva y ofensiva. ¿Ok? La Biblia es un arma defensiva y ofensiva. Tú con la Biblia te puedes defender, pero también puedes atacar. Ojo, ¿ok? Ojo, no atacar a tu hermano, porque ya hemos visto que en la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra un ser humano. Entonces tú no puedes agarrar la Biblia para decir, mira, te estás pudriendo en tu pecado, te vas a hundir en el infierno. ¡Sah! Toma. Y luego vienes contento, pastor, hasta le di, ¿cómo se llama? El golpe final, ¿no? Le corté la cabeza. Si viene a la iglesia es porque el Señor lo trae, y si no viene se fue al infierno con todos sus ángeles y sus demonios. No, la Biblia no es un arma que podemos usar contra una persona.
¿Ok? Quiero que entendamos ello en primer lugar. Pero es un arma defensiva y ofensiva, ¿no? O sea, sirve para que defiendas, pero también para que des un ataque, para que puedas atacar, ¿no? Y si leemos, ¿no? Y solamente lo voy a leer, ¿no? El versículo del 14 al 16 dice, no, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, está hablando de la armadura romana, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, versículo 16. Además, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pablo está viendo ahí la armadura del romano y está diciendo, ya esto representa esto, y está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el versículo 17, eso sí lo vas a ver en la pantalla, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante, y yo quiero que veamos esto. Hay algo muy, pero muy importante. El Señor no nos dice en su palabra, elige qué parte de la armadura te gusta más. ¿Ok? Algunos dicen, no, lo que pasa es que no, yo soy una persona pacífica, así que yo la palabra no, porque es una espada, no puede lastimar a alguien, con la palabra no me meto. No. Tampoco dice, no, bueno, tengo la coraza, tengo las sandalias, pero me falta el cinturón. No. El Señor dice, pónganse toda la armadura. Hoy estamos hablando solamente de la palabra de Dios, pero es toda la armadura la cual nosotros tenemos que ponernos. Así que tienes un buen material para que te pongas a estudiar y hacer tus devocionales toda la semana. ¿Ok? Entonces, cuando vemos que la Biblia es un arma ofensiva y defensiva, porque es una espada, Tal vez tú puedas decir, oye, pero ¿por qué el Señor no eligió una pistola, ¿no? Que es más efectiva? Porque no habían pistolas en ese tiempo. Yo no sé, de repente Pablo, si en este tiempo estaba mirando, de repente no se inspiraba en un soldado romano, sino en un policía esos de antimotines. Y en lugar de decir, no, el escudo decía esa placa de mica grande, la coraza y todo eso, no, yo no sé. Pero en ese tiempo se está inspirando en la armadura romana. ¿Ok? Entonces es una espada. ¿Por qué defensiva y por qué ofensiva? Porque defiende y ataca a la misma vez. Cuando Cristo estaba en el desierto, vino el enemigo y le dice, convierte en pan. Y Jesús no le respondió con sus propias palabras. Jesús no le respondió con sus propias palabras. Es más, él siendo Dios podría haberlo hecho. Sin embargo, él utilizó la misma palabra escrita. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante ello. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pasa algo en nuestra casa, ¿no? Vamos a decir un suceso paranormal, ¿no? Estás en tu casa y dices, sé que me han movido el vaso. O estás en tu casa y dices, wow, pasó, me empujaron la puerta. O estás en tu casa y dices, no sé, pero vi una sombrita entrar, un duende está viniendo a mi casa. O ya, si te pasas de supersticioso, mi vecino tiene la culpa. ¿Por qué? Porque tiene una planta de higo en su casa. Y ahí en los higos están, los duendes están en los higos. Y empiezas a querer, por eso, seguro de ahí se pasa a mi casa, Dios mío, ¿no? Y cuando de repente tienes esa experiencia, ¿no? La clásica del cristiano es empezar a hablar y reprender en sus propias fuerzas. Te echo fuera, Satanás, porque sí, que el otro te ato, te desato, te mando a las profundidades del abismo, que te corto, que por acá, que te... empiezan a hablar un montón de cosas, pero Cristo no nos enseña eso. Cristo nos enseña que cuando pasan esas cosas, que utilicemos su espada. Y a mí me encanta, ¿no? Porque
En pandemia, ¿no? Un famoso cantante fue a un retiro, vamos a decirlo, ¿no? Es un retiro solitario que hizo y empezó a decir ciertas barbaridades, ¿no? No voy a decir qué cantante es porque sé que a algunos de repente les gusta y no quiero entrar en un debate innecesario, pero este cantante dijo que habían algunos salmos que no deberían estar en la Biblia. Y dice, ¿por qué? Porque estos salmos hablan de maldad y dañar al enemigo, y el Señor nos manda hasta amar al enemigo, y no se da cuenta que el propósito incluso de estos salmos, que se llaman los salmos imprecatorios, son específicamente para nosotros justamente reprender correctamente al enemigo. Y yo quiero que entendamos ello, la mayor arma que podamos tener en nuestras vidas es la palabra de Dios. Tú puedes decir muchas cosas, declarar muchas cosas, decretar muchas cosas, pero lo más efectivo es tener nuestra arma, que es ofensiva y defensiva a la vez, que es la palabra de Dios. Incluso cuando tal vez hay alguien que te esté natural, una persona natural, tal vez un familiar, un amigo, que esté siendo manipulado por el enemigo y está que te cargosea y te cargosea y te cargosea, no hay mejor arma defensiva y ofensiva que puedas tener con la palabra de Dios. Estás entrando en una discusión, recuerda que la blanda respuesta aplaca la ira. Si estás entrando en un debate y te encuentras con la persona que te hizo daño, recuerda que tenemos que amar a nuestros enemigos y que una persona que te hizo daño necesita también del Señor. Y hay muchas formas de cómo la palabra de Dios va a ser tu mejor arma. ¿Amén? Voy a mi segundo punto. La Biblia es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Yo puedo decir, el propósito principal es tener en referencia esas armas medias árabes, ¿no? Esas armas medias árabes, ¿no? En las cuales no solamente está afilado un lado, sino los dos lados. ¿Qué hacía posible eso? Que cuando entra el arma, desgarra todo lo que hay dentro. Otros hacen una mención que tenía un filo hacia arriba y hacia abajo. Entonces era mucho más cuando entraba, y cuando sacaban el arma ya no había forma de que algo se repare. Si has visto películas épicas, ves cuando dice, no sé, le llega una flecha y dice, síguele empujando, no la saques porque me puedes matar, sino síguele empujando y que salga por el otro lado, ¿verdad? Ya con estas espadas decían que ya no había solución, entraba y si salía, chao. Era un arma efectiva, y esa referencia está tomando la Biblia. Otros pueden decir, ¿no? Ya yéndose un poco más interpretativo, no pueden decir, tiene un doble filo. ¿Por qué? Porque como vimos en el punto anterior, es para que te fortalezcas, te defiendas, pero también para que tú puedas defenderte ante algún ataque. ¿Sí? Pero yo me voy más por lo primero. No sé si soy un poco más sanguinario, no sé si soy un poco más así cineasta, pero me gusta entenderlo de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios es expuesta, es efectiva. Cuando la palabra de Dios es sembrada, es efectiva. No hay nada más efectivo que la palabra de Dios. Hay algo que yo quiero que entiendas, es que tú puedes ser una persona muy buena, que dé muy buenos consejos. Tal vez puedes verte todos los videos de algún motivador de YouTube, de TikTok o de Facebook, ¿no? Y dices, ya sé cómo dar consejo para esta área. Pero lo más efectivo es la palabra de Dios. Lo más efectivo es la palabra de Dios. El día de ayer, en la noche, ¿no? Estábamos con Adrián en mi sala, ¿no? Estaba acompañándolo mientras él cenaba y me entró una llamada de un amigo de la infancia. Yo la verdad primero lo que hice fue, debe estar con unas copas de más, colgué.
porque era bien raro. Él vive en un país que nos lleva 7 horas, entonces dije, era medianoche, entonces dije, serán 7, 8 de la mañana ahí. Si me está llamando es porque está loco, no lo voy a contestar, dije primero. Y después me dice, amigo, quiero verte, me dice. Y yo digo, claro, ya. Dije, voy a contestarle. Y empezó a conversarme, empezamos a hablar, recordar ciertas cosas. Me decía, tú siempre serás mi mejor amigo. Sí, estaba con unas copas. Pero ok, eso no se puede, no viene al caso. Pero me dijo algo que hasta a mí casi me hace llorar en ese momento. Pero bueno, es mi amigo de la infancia. Dije, no voy a llorar porque me va a molestar. Entonces dije, pero me dijo esto, me dijo, ¿sabes? Lo que más recuerdo de ti es que tú sembraste la palabra de Dios en mi vida. Y me hizo recordar cuando de adolescente, a veces estábamos acá y le decía, oye, mira, esto, y a veces tenía problemas en casa o tenía ciertas cosas, y le decía, no, confía en Dios. Yo también tenía mis cosas, pero dice, confía en Dios, ¿no? Jugábamos, traveseábamos, ¿no? Ya les conté la historia de los limones, ¿no? Con él era, pero luego le decía, confía en el Señor, ¿no? A veces tenía un profesor que nos llevaba a una célula por acá cerca de otra iglesia y lo llevaba a él, y él me dice, eso valoro de ti, y eso nunca lo voy a olvidar. Yo quiero decirte esto, la Biblia es un arma de doble filo, porque cuando das con la palabra, va a ser 100% efectiva. Y quiero que leas conmigo Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y dice la palabra de Dios, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es algo, como dirían algunos hermanos, eso es algo poderoso. Lo voy a decir con énfasis, ¿ok? Es algo poderoso. ¿Por qué? Primero, porque dice que la palabra de Dios es viva. Cuando dice que la palabra de Dios es viva, no significa que estás leyendo un libro de alguien que ha muerto y que su pensamiento puede haber quedado en el pasado. ¿Me entiendes? Si tú dices, no, vamos a decirlo, no recuerdo exactamente quién, pero hubo científicos subieron y se pusieron de acuerdo que los 3 estados de la materia, ¿cuáles? Primaria, sólido, líquido y gaseoso. Ahora han descubierto que hay un par de más, si no me equivoco, 3 más, plasmático y no sé qué más. Bueno, ya no me meto tanto en esas cosas, pero han descubierto que la materia tiene otros estados. Entonces, lo que había descubierto este primer científico quedó muerto, o simplemente quedó ahí, pero ya no siguió trascendiendo. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios trasciende épocas, es porque está viva, trasciende épocas, trasciende años, trasciende siglos, trasciende movimientos, trasciende todo. Lo que fue escrito hace más de 2000 años, ¿no? Los que han llevado, porque la Biblia hace casi 6000 años, por más de 40 autores, sigue vivo y eficaz para nosotros, ¿no? Y ese segundo punto de la palabra de Dios, doble filo, como una espada de doble filo, es que es eficaz. ¿Por qué? Porque es efectiva para nosotros. ¿Estás triste? Recurre a la Biblia. ¿Estás feliz? Recurre a la Biblia. ¿Tienes problemas? Recurre a la palabra de Dios. ¿Tienes aflicciones? Recurre a la palabra de Dios. Pero es eficaz en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, ¿ok? La palabra de Dios es eficaz en cada aspecto de lo que nosotros estamos viviendo. Y ahora dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y mira, no siempre, pero hay momentos en nuestra vida que cuando leemos la Biblia, o bueno, nos acercamos a la palabra de Dios, llega un momento en el cual tú dices, oye, he leído este pasaje, pero hoy es tan vivo en mí que hasta lloras. Yo no sé si tú tienes un pasaje el cual tú lo lees y te lleva a llorar, ¿no? Si no lo tienes, pues búscate uno que te haga, que te lleve a llorar, que tú digas, wow, con esto lloro.
Yo tengo varios. Uno está en Apocalipsis 5, que dicen que Él es el único digno de abrir el rollo. Hay varios pasajes, otros de repente en historias, ¿no? Uno de los pasajes que en su momento le hizo llorar a mi esposa fue cuando Pablo se estaba despidiendo, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo ya en sus cartas. Y si tú lees la Biblia, ¿no?, y lo lees como lo que es palabra viva, tú puedes ver e incluso hasta puedes sentir como si fueses tan cercano a Pablo y decir: wow, se está despidiendo, va a morir, le van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque penetra la palabra de Dios. Cuando hay buena tierra, y ese ya lo vimos, cuando hay buena tierra, la palabra de Dios penetra. E incluso acá menciona, ¿no?, en el espíritu, en el alma, ¿no? Y fuera acá, si eres tricotomista o dicotomista, y si no sabes qué son estas palabras, mejor, pues te lleva a entender que la palabra de Dios lleva y hunde y te penetra todo tu ser. Todo tu ser, tu mente, tu razón, tu vida, tus emociones, tus sentimientos. La palabra de Dios, como arma de doble filo, entra. Y cuando sale, es efectiva siempre para ti. ¿Estamos? Y hay un punto más acá. Acá me voy a morar un poquito más. Y dice: juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Yo no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando leo la Biblia, tal vez paso los días o los momentos en los que menos peco. Pastor, ¿usted peca? Sí. Todos pecamos. Todos estamos en este mundo natural con un cuerpo natural. Pero cuando estoy expuesto a la palabra, tal vez son los momentos incluso hasta que más me fortalezco y menos cedo de repente a la tentación de pecar. Ojo, con pecado estoy hablando de los pecados que todos cometemos. De repente mentir, airarnos, renegar mucho, tratar mal a alguien, qué sé yo, ¿no? Pero te libra de muchas cosas el estar enfocado en la palabra. ¿Por qué? Porque juzga incluso hasta las intenciones del corazón. Imagínate, y a mí me ha pasado, recuerdo que hace ya bastante tiempo mi esposa me comenta que haciendo algunas compras tuvo, vamos a decir, ¿no?, como una especie de, no intercambio de palabras, sino estuvo con una especie de intercambio de palabras así con un vecino, ¿ok? Con un vecino, y incluso el vecino hasta se puso un poco malcriado. Y yo, como todo buen esposo, yo dije: uy, ahora me lo encuentro y va a entender lo peligroso que puede ser un cristiano. Y les juro que estaba con toda esa intención y dije, y no me lo encontraba, siempre me lo topaba, pues esta vez no me lo encontraba. Yo decía: no, se ha metido con mi esposa, está loco. Y yo estaba así. Y justo un día salgo y me pongo a leer la Biblia y la palabra de Dios dice: ama a tus enemigos. Y más adelantito decía: si alguien te da una bofetada, dale la otra mejilla. Y dije: está bien, Señor. Salí y dije: qué bueno, ¿por qué me quedara decir esto el Señor? Y me lo topo. Yo estaba: Señor, lo pusiste en mis manos. Y luego recordé que el rey David también pasó lo mismo y no hizo nada, simplemente lo miré, saludé y seguí de frente. La palabra de Dios, siendo viva y eficaz, juzga las intenciones de tu corazón. Y cuando tú estás en constante contacto con la palabra de Dios, el Señor sabe en qué momento te va a dar la palabra indicada, en el momento indicado, para la oportunidad indicada, y pueda, vamos a decir, actuar como un hijo suyo. ¿Amén? Y voy a mi tercer punto.
Y mi tercer punto es que la palabra de Dios, como un arma poderosa, le pertenece al rey. Voy a mencionar la película más, pero más cliché de esto. ¿Y cuál es la película más cliché de todo esto? El Señor de los Anillos. Les voy a ser sincero, soy un pecador, solamente he visto la tercera. No sé ni cómo es la primera y la segunda. Sí. Fallé como Hobbit Lover. Pero solamente vi la tercera. ¿Y por qué vi la tercera? Porque unos amigos cuando era adolescente me llevaron. Y dije, vamos. Pero algo que me gustó y que siempre ves en toda película es que el rey, ¿cómo llega? Con su espada ahí. Ves a todo rey, saca su espada y dice, vamos. Y empieza la conquista, ¿verdad? Ves toda película, siempre el rey está al frente y saca su espada. No, siempre va a sacar su espada, que es su arma representativa. Entonces, la palabra de Dios le pertenece a un rey. Y le pertenece a un rey que nos la da a nosotros, para nosotros hacer uso de ella. Porque ese rey es el dueño de esta espada poderosa. Y ahora, cuando hablamos de Jesús como rey, ¿ok? Siempre cuando hablamos de Cristo, tenemos a Cristo como profeta, a Cristo como sacerdote, pero también a Cristo como rey. Y cuando hablamos de rey, decimos Jesús es mi rey, es el rey de reyes, el señor de los señores. A veces, ¿sabes qué pensamos? Lo hacemos como en el periodo de la historia de los reyes holgazanes, que eran siempre señores feudales gordos que estaban en un castillo encerrados con una corona y porque tenían mucha plata podían mandar ejércitos. Y pensamos a veces un rey así. Sin embargo, cuando vemos a Cristo como rey, estamos viendo un rey que es cabeza, que está enfrente del ejército, llevando a su ejército ¿a qué? A conquistar. Y esa es la manera como tenemos que ver a Cristo como rey. Y cómo conquista su ejército con su palabra, con su espada. ¿Y qué cosa es lo que conquistamos? Todo lo que tenemos que conquistar son cada esfera de esta sociedad. ¿Y cómo lo conquistamos? Evangelizando. ¿Cómo lo conquistamos? Siendo los mejores en nuestras áreas. Siendo los mejores en nuestras áreas. ¿Cómo lo conquistamos? No creyendo que solamente servir a Dios es estando acá al frente, tocando los instrumentos, dando los anuncios, estando afuera recibiendo a las personas. No. Siendo hijos suyos en todo lugar donde estemos. Mira, si tú eres ingeniero, sé el mejor ingeniero en la empresa donde estás. Si tú eres abogado, sé el mejor abogado donde estés. Si tú eres comunicador, sé el mejor comunicador. Si eres, qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, policía, militar, sé el mejor policía, el mejor militar. Si vendes comida, sé el mejor vendedor de comida. Si eres músico, sé el mejor músico. Si produces algo, sé el mejor productor en esa área, pero sé el mejor. Si trabajas para alguien, sé el mejor trabajador de ese lugar donde estás. Así tú conquistas aquello. Martín Lutero habló de siempre de su amigo el zapatero cristiano y él decía, zapatero cristiano no es aquel que pone una cruz en todos los zapatos. Zapatero cristiano es aquel que hace los mejores zapatos sin estafar, siendo sincero, cobrando el precio justo, dando el mejor servicio. Ese es un zapatero cristiano. ¿Por qué? Porque las personas van a volver y tú vas a tener la oportunidad de hablarle de tu Señor. Pero si eres, como decimos en buen criollo, trucho, eres un falso, ¿cómo las personas van a volver a ti? Y peor aún, eres el peor trabajador tal vez y de repente hasta dices, pero soy cristiano. Un pastor muy conocido, y nuevamente no digo nombres porque no quiero causar polémicas por mencionar un nombre, siempre mencionaba algo y hacía siempre esta mención: los cristianos muchas veces son los que la gente no quiere contratar. ¿Por qué? Porque son irresponsables, son tardones y lo peor, meten a Dios por ello.
meten a Dios, ¿no? Vas a la empresa y llegas tarde, ¿no? Y muchos cristianos hacen, gloria a Dios, jefe, discúlpese, ay, alabado sea el Señor, jefe, disculpe, no, lo que pasa es que he llegado tarde porque, bueno, estuve en oración y usted sabe, ¿no? El Señor, no, gloria a Dios, Padre amado, no, jefe, pero el Señor le va a bendecir, no se preocupe, si usted no me descuenta, el Señor lo bendice. Tenemos que ser buenos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en conquista de nuestro Rey. Tenemos que conquistar los reinos para nuestro Rey. Ser los mejores. Ser relevantes. ¿Por qué? Porque el mundo entero necesita ser conquistado por un rey para dejar la tiranía del enemigo. Tenemos que entender eso. ¿Okay? Y hasta que no lo entendamos vamos a seguir adormecidos. El mundo entero está bajo una tiranía y nuestro rey es un libertador. Y eso nos debe gozar. Pues ¿sabes por qué? Porque en su momento nosotros estábamos bajo la tiranía del enemigo y nuestro rey llegó y nos libertó. Y quiero leer Apocalipsis 19:15 y dice la palabra: de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada afilada con la que herirá naciones. ¿Sabes? Aquí no está diciendo una herida de daño. Y no está refiriéndose a las personas en sí, sino está hablando del efecto que va a llegar a tener la palabra de Dios. Está hablando de una referencia de Cristo. La palabra de Dios, su palabra, es el arma que va al frente de la conquista, que va al frente de toda conquista. Tú no vas a conquistar el mundo siendo una buena persona, nada más, porque hay muchas buenas personas ahí en el mundo. Y tal vez hay personas mucho más filántropas que tú, con mucho más desprendimiento que tú. Hay personas tal vez que ayudan más que tú. Sin embargo, tú tienes que entender esto. La que conquista no son tus buenas acciones, sino la palabra de Dios. Pero y esa misma palabra va destruyendo al enemigo. Y quiero hacer referencia ya para terminar. Si lees el versículo 19, el 21, dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo blanco y contra su ejército, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que había recibido la marca de la bestia, adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron y devorando la carne de aquellos. Mira, ¿sabes? Muchos toman este texto y mencionan: este es para un futuro, cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, justamente cuando dicen: es que es la marca de la bestia, el sello, ¿no? Y hay algo que debemos entender. Tenemos que entender algo. Muchas veces esperamos una marca literal, una marca la cual pues sea visible, digamos: esta es la marca la cual pues no estamos marcados, ¿no? Por eso que nos asustamos con muchas cosas. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto las famosas películas de los 90 y pensamos, ¿no? Y sí, las películas 90, el sello, la marca de la bestia era un sello literal que te ponían en la frente o en la mano, que tenía una tinta tan especial que no se borraba. Luego, con el avance de la tecnología, la película cambió un poco y ya no era eso.
era la simulación. Te ponían un casco y dentro del casco pues te empezaban a sellar. Luego habían otras teorías que decían, no, el sello está metido en los códigos de barras. Cuando los códigos de barras empezaron a hacerse viejos, decían, los códigos están en los QR. Luego salen las alarmas del microchip y dicen, no, ahí está el código. Porque es de semillita, así como un arroz. Y mientras más avance la tecnología, va a cambiar ese sello que todos tienen miedo. Pero yo quiero decirte esto. Cuando habla de esa marca, pues esa marca ha sido vivida por el ser humano desde las épocas de Caín. Esa marca ha sido vivida por el ser humano desde las épocas de Caín. Y cuando habla que están sellados en la frente y en la mano, está hablando de que esa marca de pecado domina el pensamiento y la acción de las personas. Y yo quiero que entendamos esto. Cuando la Biblia en Apocalipsis está hablando que este rey, con la boca, con el poder de su boca, de la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios, está dominando a todos ellos y librando a todos ellos que fueron sellados, está hablando justamente de que solamente la palabra de Dios puede erradicar esa marca que tenemos. Y puedes tener la postura, sí, eso es libertad en la que puedes tener la postura escatológica que quieras. Pero vamos a ser muy bíblicos con ello. Vamos a hacer eso. Solamente la palabra de Dios nos quita esa marca. Porque es un arma poderosa de un rey que está en conquista. De un rey que está librando de la tiranía a los demás. En la época de los famosos gladiadores, muchos de ellos eran marcados por sus dueños. Sí, personas, y era una época de esclavitud, pero muchos de esos gladiadores eran marcados por sus dueños. Y cuando ellos escapaban, lo primero que hacían era con sus propias espadas ponerlas al carbón o en piedra caliente y quemarse esa marca, para que nunca más recuerden que fueron esclavizados por el tirano. Cuando vemos la palabra de Dios, es esa espada que te borra esa marca de tu vida. Es un arma poderosa, por eso digo, es un arma de doble filo, es un arma ofensiva y defensiva, pues es un arma de un rey que está en conquista. Y sabes, tú quieres conquistar el mundo, quieres conquistar a tus amigos, quieres conquistar a tus vecinos, quieres conquistar tu trabajo, tus estudios. La mejor arma que puedes tener es la palabra de Dios. Por eso tienes que acercarte a ella, estudiarla, disfrutarla. Tienes que estar constantemente hablándola, predicando la palabra. La palabra de Dios es un arma poderosa. Y sabes, cuando estás en momentos difíciles, también la palabra de Dios es la que te da consuelo. Muchos soldados utilizaban sus propias espadas para abrir surcos o abrir cuevas y poder cubrirse del frío. Usaban sus espadas para poder talar un árbol y armarse una pequeña cabaña. Incluso usaban sus espadas para cerrar las propias heridas que les había dejado la batalla. Y mira, la palabra de Dios es aquella a la cual nosotros nos podemos acercar para todo eso. Y Dios, en su perfecta bondad, en su gran amor, nos ha dado su palabra y la tenemos en nuestras manos
para nosotros poder decir gracias, Señor. Gracias porque solamente tu palabra es la que puede guiarme a toda verdad. Me va a dar el consuelo, me va a dar la fortaleza, me va a ayudar. Y el mundo entero necesita la palabra de Dios. Una de las grandes muestras de amor de Dios ha sido darnos su palabra. Hay muchas personas, los teístas creen que hay un Dios, pero no trasciende. Los deístas igual, que hay un Dios que creó el universo, que creó todo, pero simplemente se fue Dios sabe dónde. Sin embargo, los cristianos creemos que nuestro Dios no solamente nos creó el universo, no solamente nos creó a nosotros, sino está con su creación, está siendo relevante en su creación. Y no solamente ello, se ha revelado a través de su palabra para que nosotros podamos conocerlo cada día más y más. Pongámonos de pie para orar a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es eficaz. Y gracias porque podemos a través de tu palabra llegar a ti. Gracias, Dios, porque podemos encontrar consuelo en lo que tú has escrito. Podemos encontrar, Señor, solución al caos que tal vez nuestra vida está andando por lo que tú has escrito. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Y permite que nuestra alabanza llegue a ti siempre. Iglesia.